Algunos creen que los Gálatas eran los galos del norte de Galacia. Es mucho más probable que Pablo haya escrito esta epístola a las ciudades de la región del sur de la provincia de Galacia, los cuales son Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra, Berber, donde él y Bernabé evangelizaron y establecieron iglesias durante su primer viaje misionero, según Hechos 13 y 14. Estos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron. En el segundo punto entendemos sobre qué área de Galacia era a la que Pablo se refería para enseñar. ¿Qué lugares? Entendemos que no era el norte. Algunos creen que era el norte, pero no es el norte de Galacia. Entonces entendemos que es el sur, donde Pablo llega llevado por el Espíritu Santo con cierta comitiva que lo acompañaba, porque hoy involucra a los que están conmigo para las iglesias. Está hablando todos aquellos que de cierta manera estaban unidos y conocían muy bien, interpretaban muy bien el Evangelio, estaban escribiendo a ellos y al sur y a todas esas provincias que estaban ahí donde habían iglesias de Cristo, iglesias en Galacia, que de esta manera habían recibido ya una mala interpretación y estaban cumpliendo esa mala interpretación, y era algo que no deberían suceder y que ellos tenían que entender que no era lo correcto vivir como se les estaba enseñando, sino vivir como Dios estipula que debemos de vivir como iglesia. Por ello es importante entender realmente y tener claro la interpretación del Evangelio y saber que para eso está el Espíritu Santo de Dios, y no necesitamos correr hacia acá o ir allá o ir a cursos o ir a... No, el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es orar, pedir su intervención. Él nos va a dar ideas o de cierta manera fórmulas de cómo nosotros entendemos. Antes de cerrar esta parte, quiero que entendamos algo. Un día Dios me lleva con una hermanita. Ella no sabía ni leer. Ella, de cierta manera, podemos decir que en cuanto al conocimiento académico era analfabeta. Pero me dice: mira, hermano, yo quiero hacer una consulta. Fíjese que una vez nosotros estábamos a punto de comprar un terreno. Y fíjese que yo siempre he tenido esa duda y a nadie se lo he contado, pero a usted le tengo confianza. Ok, entonces me dice: fíjese que ese día que nosotros llevábamos el dinero, ¿cierto? Nosotros llevábamos el dinero y nosotros íbamos a comprar. Pero cuando íbamos en el camino empecé a oír una fuerza, una voz tan dulce, tan buena, que me hablaba y me decía: no lo compre. Y yo decía: pero ¿qué es eso? Ella empezó llegamos, ya no hallaba qué hacer porque de cierta manera sabía que el esposo iba a actuar mal, porque iban a comprar, digamos, ya habían determinado, ya iban hacia ese lugar a comprar el terreno, pero había una fuerza que a ella le decía que no lo comprara. Bueno, al final ella no pudo contenerse, pero lastimosamente lo hizo ya cuando estaban frente a los vendedores. Entonces dice ella que cuando ya iban a dar el dinero, ella le dice: mejor ya no lo compremos. El esposo se molesta, la persona también lógicamente que va a recibir también se molesta. Ella le explica: pero ¿por qué? No sé cómo explicarte, pero en la casa te voy a decir, pero acá no te lo voy a decir, pero necesito que nos vayamos y que no compremos el terreno, y si realmente vamos a comprar, él nos va a esperar, y sucesivamente así, y vamos a hacer eso. Dice: a los años ellos se enteran que estas personas eran unos estafadores, los querían engañar, lógicamente años después. Ella me dice: hermano, ¿esa voz cree usted que era el Espíritu? ¿Era Dios hablándome? Claro que sí, claro que sí. Es así como Dios realmente nos cuida. Porque dice: si no, entonces nosotros nunca hubiéramos tenido casa. Pero si el plan de Dios era darles casa, le digo: hoy en día la tienen. Sí, me dice. Así es como Dios opera en nosotros. Aclaro esto porque hay personas, créanme, personas que de cierta manera hablan en lugares. Yo lo he visto reacciones a veces de personas que: mira, ayer me habló el Espíritu Santo. Y hay personas personas que de cierta manera, pastores que se asoman: ¿y por qué a usted le habla el Espíritu? Y a mí no. No tenemos que poner de cierta manera esa reacción es humana. Nosotros no podemos decir: el Espíritu Santo habla a mí, úsame a mí. No, es el Espíritu que opera en nosotros, y Él opera según los dones que Él quiere, que ha establecido en nosotros, y según su operación. Eso lo establece
Pablo, es propia, no se le puede imponer. Por eso es que Pablo dice, estoy para agradar a Dios y no a los hombres. Necesitamos comprender eso para entender bien claro que el Espíritu Santo me va a usar de una manera, nunca va a ser de todas las maneras, sino será a la manera de Él. Según el libro de Hechos, capítulo 13, verso 14, nos habla de que ellos, lógicamente está hablando de Pablo, está hablando de Bernabé, pasaron por Perge, llegaron a Antioquía, de Priscila y entraron en las sinagogas el día de reposo y se sentaron, lógicamente, a participar con ellos, a poner atención, como que dice, de cierta manera se involucraron con ellos y lógicamente cuando les dieron la oportunidad a ellos, o el día o la fecha que ellos tuvieron la oportunidad, lógicamente era la oportunidad de anunciarles el evangelio. Recordemos que en las sinagogas en ese entonces se practicaba el judaísmo y era algo que ellos normalmente entendían según lo que ellos les habían enseñado. Es más, esta práctica de las sinagogas eran lugares que estipulaban los judíos para reunirse y hablar de la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo de cierta manera le dan el momento a él o Bernabé, lo que va a hablar es la interpretación. El Señor dijo esto significa. El Señor habló de esto significa. El nuevo pacto, que significaba el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, hasta sobre esclavos. No iba a haber de cierta manera un derramamiento exclusivo, iba a ser un derramamiento masivo, según los planes de Dios, según lo que Dios quería hacer con las personas, según lo que Dios ya dentro de su voluntad estaba estipulado para glorificarse en cada persona, como dice, glorifica en mi vida, en otras personas. De igual manera, era eso lo que necesitaban ellos entender, y por ello Pablo les habla, ese evangelio es lo que necesitamos seguir, ese evangelio, no circuncisión, no cosas físicas, son cosas espirituales, las que el Espíritu hace en nosotros. La fecha más cercana de su redacción es después del retorno de Pablo a la iglesia de Antioquía de Siria y poco antes del concilio de Jerusalén. El principal asunto de Gálatas es el mismo que se debatió y resolvió en Jerusalén, según Hechos 15, 6 y 7. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Tal asunto implica dos preguntas. ¿Es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para la salvación? ¿Se requiere obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación en Cristo? Según entendemos, esta carta de Gálatas fue hecha antes del concilio que tuvo Pablo, los ancianos, los apóstoles en Jerusalén, cuando se llegó a un consenso de cuáles eran los requisitos para recibir el evangelio. Lógicamente no era la circuncisión, no era el guardar el día sábado, nada que ver de ciertos puntos que ellos de cierta manera enseñaban. Era el creer por fe. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 15, versos 6 y 7, nos habla de esta reunión, nos narra cómo es que se reunieron ellos y qué fue lo que ellos trataron. Pero después de mucha discusión, dice, después de que unos decían que sí, otros no, que hay que circuncidar, tuvieron que llegar al punto, perdón por esto, pero tuvieron que hacer y decir: ¿necesita alguien estar circuncidado para que el Espíritu Santo lo tome en cuenta? No. Es el Espíritu quien se derrama. Es el Espíritu quien llega y se derrama. Como que dice, entra en las personas y esas personas no eran circuncidadas. Por ello es que Pedro dice, y se levantó Pedro, dice, y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen de mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Como que dice, Pedro empezó a narrar la ocasión donde él entra, y antes que él empezara, empezó a derramarse el Espíritu Santo. Sin que él dijera: bueno, derrámate, Espíritu Santo, los vas a... ni permiso le pidió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la otra parte
de Dios manifestándose y no necesitaba el permiso de Pablo. Él sabía y entiende muy bien el Espíritu Santo que ellos eran parte de la promesa y se derrama sobre ellos. Por ejemplo, hoy en día el Espíritu Santo me ha hecho entender que también soy parte de la promesa y que ha venido a enseñarme hoy en día a que yo pueda proclamar lo que Él me ha enseñado, lo que Él ha permitido que yo entienda. Pero créanme, si ustedes me hubieran conocido años antes, yo no entendía todo esto. Yo no comprendía todo esto, a mí se me hacía difícil. Yo escuchaba prédicas y esto, ven a tus problemas, Dios va a arreglar tus problemas. Decía, ¿cómo es que la gente, veamos esto, cómo es que la gente hace los problemas y el Espíritu Santo dice que Dios no arregla los problemas? Esto como que no me cuadra, o sea, como que esto no está bien. Pero ese era el evangelio que escuchaba en ese entonces. Pero no, logré entender a través del Espíritu Santo que las personas se meten a problemas porque no buscan a Dios tal como es. El único que me puede lograr a mí, ayudarme a no meterme a problemas, es el Espíritu Santo de Dios. Y por ello, no me va a solucionar mis problemas, me va a solucionar a mí, que soy el que ocasiono los problemas. Eso necesitamos comprender para entender. Por eso es que hay tantos en el Evangelio y tantas personas en el Evangelio metidos en problemas, porque no han entendido refrenar su lengua, porque a veces hablan de más, no han entendido el andar murmurando, no han entendido todo eso que no tienen que hacer para que no vivan en problemas. Así que es importante entender esta parte y seguimos, dice, tal asunto explica dos preguntas. ¿Es la fe en Jesucristo como Señor y Salvador el único requisito para la salvación? ¿O se requiere de obedecer ciertas costumbres y leyes judaicas del Antiguo Testamento para obtener la salvación de Cristo? Lógicamente, no. Vuelvo otra vez a explicarlo. ¿Es la fe? Sí. El cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. ¿Qué está diciendo ahí? Cree en el Señor Jesucristo. Algunos dirán, pero miren, mis hijos no quieren recibir, pero miren, mis hijos andan pecando. Cree en el Señor. Tú ve a la iglesia, busca y deja cómo Dios va a tratar a tus hijos. Eso es asunto de cómo va a ser Dios para salvarlo. Ese es asunto. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. Por ello es que hay padres que, miren hermano, miren mis hijos, tranquilos. Cree en el Señor Jesucristo, será salvo tú y tu casa. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No nos interesa, pero lo va a hacer. ¿De qué lo va a hacer? Lo va a hacer porque es la promesa de Dios en nosotros. Parece que Pablo escribió Gálatas antes de la controversia sobre la ley que se debatió fundamentalmente en Jerusalén y se decidiera la posición oficial de la iglesia, según Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Esto significa que Gálatas fue la primera epístola neotestamentaria que escribió Pablo. En Gálatas capítulo 2, verso 11, Pablo escribe y le dice a los de Gálatas sobre la forma en que él resistió a Pedro por el comportamiento que él tuvo al llegar a Galacia y de cierta manera comportarse diferente cuando habían algunos de la circuncisión y cuando no había nadie. Digamos, Pedro no tenía un comportamiento real. Él de cierta manera quería quedar bien con los de la circuncisión, con los judíos, con los que practicaban el judaísmo y no quedar bien con la iglesia. Y cuando ellos no estaban, quedaba bien con la iglesia, pero no quedaba bien con los judíos. Entonces, de cierta manera, Pablo lo resiste, lo confronta, le aclara y le dice que ese comportamiento no es correcto. Entonces, hablo todo este punto porque realmente si algo tenemos que aprender a hacer es no practicar la hipocresía. Practicar la hipocresía es que tener frente a las personas hablamos correctamente, pero cuando no tenemos frente a las personas hablamos solo cosas malas de ellos, porque como no están y nadie nos defiende, entonces, y creemos nosotros que porque nosotros lo decimos, tenemos la razón, y a veces son puros inventos, puros engaños, puras mentiras de las que hablamos, y a eso se le llama hipocresía. Por ello es que Pablo sabía que dentro del Evangelio el Espíritu Santo no nos deja practicar hipocresía. Pedro necesitaba razonar en ello, pedirle a Dios de dejar esa mala actitud, que es algo que nosotros necesitamos entender. El Evangelio realmente se trata de que nosotros vamos a la Biblia y encontramos que estamos cometiendo tal error. Nosotros necesitamos orar. Digamos que yo estoy mintiendo. ¿Qué tengo que hacer? Señor, ayúdame a quitar la mentira. Señor, ayúdame.
Cada momento, Señor, necesito. Y cuando miento, sentir, perdóname, Señor. Pero ayúdame, Dios eterno, a controlar. Ya no me andar mintiendo, ya no andar diciendo cosas que no son correctas. Ayúdame a decir la verdad. Y sucesivamente, cuando siento, como estoy pidiendo la intervención del Espíritu, Él me va a la fuerza. Y cuando me doy cuenta, ya no hablo más mentira. Eso es el Evangelio. Es por ello que tenemos que orar. No andar diciendo, el Evangelio es poder y va a atacar a los demonios y los demonios van a salir corriendo. No. El Evangelio no es un poder que asusta a demonios. No, el Evangelio es un poder que es el Espíritu Santo que viene a mí, que vive en mí. Y lógicamente los demonios ni me ven porque es Dios dentro de mí. Al que ven es a Dios. Entonces no necesito andar gritando ni diciendo cosas que el Evangelio es poder para asustar demonios. No, porque lo tengo claro. Entiendo que es el Evangelio. Es conversión en los hombres. Eso es el Evangelio. Convertirnos, hacernos entender la verdad que Dios quiere que entendamos y no la mentira que a veces nos están narrando en ciertas cosas y que nosotros preferimos creer en eso y no en la verdad. Por ello, es importante entender el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesucristo, que es lo mismo. Autor Pablo. Tema: la salvación por gracia mediante la fe. Autor Pablo, todas las Biblias de estudio o Biblias en general también tienen esto. Tema: la salvación por gracia mediante la fe. Digamos, somos salvos por la gracia, por la fuerza del Espíritu Santo mediante la fe. Aunque la fe también es impuesta. Digamos, si algo tenemos que entender es que la fe es el toque que el Espíritu Santo nos da a nosotros, despierta fe, podemos creer. Es por ello que muchas personas dicen, miren, yo estaba ahí en la iglesia cuando sentía, estaba adelante recibiendo al Señor, no sé ni cómo llegué ahí, el Señor nos despertó y cuando vi estaba derramando mi ser. Por ejemplo, me acuerdo la primera vez que fui tocado por el Espíritu Santo, yo fui a un templo, a la iglesia donde asisto y desde que entré empecé a llorar, pasé todo el culto llorando, ni yo entendía por qué estaba llorando, pero lloraba y lloraba, pero qué amargura, pero qué bonito también, digamos, con aquella fuerza, pero como que yo hubiera matado a alguien, decía, perdóname, no sé, Señor, ayúdame algún día a ser parte de tu iglesia, y lloraba, pero derramaba mi ser, era un mar de llantos, todo, tuvimos casi 2 horas en la iglesia, esas 2 horas, desde que entré empecé a llorar hasta que salí, y yo no paraba de llorar, realmente nunca lo entendí. Y bueno, eso fue el primer toque del Espíritu Santo. Ahí ya empecé como queriendo buscar de Dios sucesivamente. Entonces, la fe es la fuerza que el don que el Espíritu Santo despierta primero en nosotros y recibimos la salvación por creer, por testificar, por entender que es a través de la fe que recibimos la gracia de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Y sucesivamente nos va trabajando hasta que llevamos al día o al don perfecto que es Cristo Jesús. Así que eso es lo que entendemos en lo que es el tema y el autor.